importante no solamente aprender de memoria el versículo, sino comprender qué implicaciones tiene ese versículo en nuestras vidas. Así que estamos hablando aquí de dos grupos, uno que estaba lejos, uno que estaba cerca, que tenían un muro en el centro, y ahora el Señor nos está diciendo que Él, a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha acercado y nos ha hecho un solo pueblo. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Y para hoy, lunes, tenemos una palabrita nueva. ¿Sí? El sábado tuvimos una palabrita, expiación horizontal. Si la expiación vertical implica que Dios borra nuestro expediente, nuestro récord policivo, borra nuestras culpas, nuestros pecados. La expiación horizontal implica que todas aquellas situaciones que nos alejaron deben ser borradas. Para que haya una expiación horizontal implica que yo debo estar dispuesta a perdonar y la otra persona también debe estar dispuesta a perdonar. Esa es la única manera en que se borra el récord de todas nuestras faltas entre nosotros. Así que hoy, después de que hicimos esa introducción de borrar nuestras culpas entre nosotros, finalmente Dios nos da un regalo desde la cruz. Nos da reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? ¿Por qué Dios dice que es un regalo que nos da desde la cruz? Bueno, nosotros vamos a explicar esa reconciliación, pero en aspectos prácticos. Y nos dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, que Cristo es nuestra paz. Este es el texto de memoria. Cristo es nuestra paz. Tomó dos pueblos que estaban separados por un muro, y de los dos pueblos hizo uno, porque derribó el muro de división. Nos dice eso en Efesios 2:14, porque dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Con qué objetivo? Lo hizo primero con el fin de eliminar toda enemistad. Aquí pusieron reconciliar. Vamos a irnos con el que dice la guía de estudio. Derribó el muro de separación con el fin de reconciliar. Primero, reconciliarnos con Dios a través de la expiación vertical, y luego reconciliarnos a nosotros, los que estábamos en un grupo o en el otro, reconciliarnos y hacer de ambos grupos un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Wow. Definitivamente que si esto no es práctico, no sé qué otra cosa sería práctica. Yo jamás había visto el sacrificio de Jesús en la cruz como un medio por el cual Él me reconciliaba con otras personas. Yo sabía que me reconciliaba con Dios, que eliminaba mi récord policivo, todos mis delitos y pecados, como vimos en los versículos del capítulo 2, versículos del 1 al 3, del 1 al, ¿sí? Ya se me está enredando el cable. Versículos del 1 al 3, si la memoria no me falla.
Pero hay algo más que está haciendo la cruz de Jesús que yo no lo había tomado en cuenta. Y es justamente la reconciliación entre nosotros. Sí, porque en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, vimos cómo éramos antes de Jesús y después de Jesús. Y en los versículos del 1 al 3 menciona cómo estábamos muertos en delitos y pecados, del 1 al 5, especialmente el versículo 5, cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que cuando usted empieza a unir lo que vimos la semana pasada con lo que vimos en esta, lo primero que hace Dios es darnos vida, porque un muerto no puede reconciliarse. A veces me salen las cosas en piloto automático, digo yo, por el Espíritu Santo. Y cuando me pongo a pensar en lo que dije, me pongo a pensar, oye, ¿cómo salió eso? Pero bueno, un muerto no se puede reconciliar, ¿ok? Porque está muerto. Así que Dios lo primero que hace es darnos vida. Y una vez que nos da vida, nos resucita, restaura nuestra relación con Él, entonces y solo entonces podremos estar listos para restaurar nuestras relaciones interpersonales. Así que es primero necesario volver a vivir, resucitar, darnos cuenta de que, hey, igual que el hijo pródigo, cuando volvió en sí, ese término volvió en sí es justamente lo que Pablo utiliza para decir que nos dio vida cuando estábamos muertos. El Espíritu Santo le dio vida a ese hijo pródigo y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí comiendo o queriendo comer la comida de los perros? Volvió en sí. Él estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando volvió en sí, que de repente dice, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hasta el más chico de los sirvientes come mejor que yo. ¿Y qué es lo que hace? El Espíritu Santo lo levanta, lo hace resucitar, lo hace levantar y dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué hace cuando va al padre? Le confiesa su pecado y le dice, no soy digno de que me llames tu hijo. De eso se trata la epístola a los Efesios, ver cómo el Espíritu Santo nos resucita, nos da vida cuando estamos muertos y cuando nos reconcilia con el Padre. Solo después de habernos reconciliado con el Padre, entonces podremos reconciliarnos con nuestros hermanos. Lamentablemente no sabemos si hubo reconciliación entre el hijo pródigo y su hermano mayor. No sabemos cómo termina esa historia, pero sí sabemos una cosa. Si hemos sido reconciliados con Dios, lo más probable es que por su amor, por ese nuevo corazón que recibimos al momento de nacer de nuevo, entonces podremos reconciliarnos con nuestros hermanos. Y nos dice la guía de estudio, nos hace preguntas puntuales. ¿Cómo describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo allí en cada uno de estos pasajes? Como son varios los pasajes, hemos elegido algunos para hacer los comentarios. ¿Cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo esta
transforma nuestras relaciones. Y aquí es en donde está el meollo del regalo de Dios desde la cruz, la reconciliación. Y nos dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿En qué consiste borrar nuestro récord policivo con Dios? Resulta ser que consiste en perdonar. Dios perdonó, nos dio de sus riquezas. Él es rico en misericordia y grande en amor. Y esa misericordia, ese amor, esa gracia, lo llevó a que nos perdonara, que borrara nuestro registro, nuestro récord policivo, que eliminara toda ofensa, todo delito, todo pecado. Y al hacer eso, nos pide ahora a nosotros que seamos misericordiosos como Él lo fue con nosotros. Y esa misericordia se va a extender perdonándonos unos a otros. Así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo impacta la cruz de Cristo en esto, verdad? Porque todo se hace en Cristo. Lo que Cristo hizo por mí es lo que Cristo me pide que haga por los demás. Y si Dios, que es rico en misericordia, me extendió su misericordia, me dio misericordia, me amó, me extendió su gracia, me dio algo que no merezco. Él quiere ahora que yo soy receptora de todas estas bendiciones espirituales, como vimos en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Ahora que yo recibo estas bendiciones espirituales, Dios quiere que yo también las comparta con las personas que me rodean. Y la misma misericordia, la misma gracia, el mismo perdón que Dios me dio, Él quiere que yo ahora haga lo mismo. Que le extienda la misericordia y el perdón a las personas que me rodean. También en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 14, nuestro versículo a memorizar nos dice, pero ahora en Cristo, ahora que estoy en Cristo Jesús, ahora que tengo un nuevo corazón, nosotros que antes estábamos lejos, en otro tiempo, sí, en otro tiempo, hace muchos años estábamos lejos de Dios. Ahora Dios nos ha acercado por medio del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y ahora Él es nuestra paz. Y nos recuerda el texto que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos da está por encima de la paz que el mundo nos puede dar. Y esa paz que Él nos da es consecuencia de saber que nuestra relación con Dios ha sido restaurada y que nuestro récord de delitos y pecados ha sido eliminado. Ya no llevo esa carga encima. Estoy en paz con Dios. Tengo la conciencia limpia y tranquila de ofensa contra mi Padre Celestial. Y eso me da paz. Así que Jesús es mi paz, es tu paz.
Y si esa paz está en tu corazón, entonces, ¿por qué no procurar esa paz con aquella persona que he ofendido? O tal vez esa persona me ofendió a mí. En vez de recordar lo que me hicieron el verano pasado, el Señor me pide, oye, así como yo borré tu registro, tu récord policivo, así como eliminé, expié todas tus culpas, ¿por qué no hacerlo con tu prójimo? ¿Por qué no olvidar? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no extender la misma misericordia que te extendí a ti? Y finalmente, ¿por qué no experimentar paz entre nosotros? Yo creo que si eso pasara entre Rusia y Ucrania, wow, qué bendición sería para ambas naciones. Simplemente de poner las almas, sentarse, dialogar y buscar la paz que solo Dios puede dar. Sigamos orando para que el muro de separación que hay entre las dos naciones finalmente sea derribada y que la oración de Jesús en Juan 17 pueda llegar a ser una realidad para estas dos naciones, que puedan llegar a ser uno y permitir que Jesús derribe, elimine las diferencias que hay entre ellos y que finalmente experimenten la paz que solo Dios puede dar. Pero para que eso se dé, es necesario, primero, la expiación vertical, que cada uno busque a Dios, busque estar en paz con Dios, busque reconciliarse con Dios. Y al buscar la reconciliación con nuestro Padre, Él borra nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros delitos. Y al experimentar entonces un nuevo nacimiento, podremos entonces estar listos para derribar el muro de separación y extender lo que Dios nos ha dado, extenderlo a los demás. Y ojalá que nosotros podamos seguir orando y pidiéndole a Dios que esto que estamos estudiando hoy se pueda dar entre nuestras naciones. Rusia y Ucrania no son los únicos que están peleando. Hay un país africano que yo no recuerdo ahora, que también están en guerra civil, se están matando los unos a los otros y son del mismo país, son del mismo pueblo, están peleando por el poder. ¿Y cuántas otras naciones probablemente no estén peleando físicamente, pero internamente están separados por diferencias sociales, étnicas, inclusive por género? No hay tolerancia ya en este mundo. Cristo vino a derribar el muro de separación entre nosotros y que de tantas divisiones podamos llegar a ser uno. Pero lo más importante que debemos recordar es que mediante la cruz Jesús nos reconcilió a nosotros con Dios y nos hizo de ambas naciones un solo cuerpo. ¿Por qué de ambas naciones? Bueno, porque se había hecho una separación entre aquellos que habían recibido los oráculos de Dios, que habían sido elegidos para comunicarle al mundo las buenas nuevas de salvación. Ellos pusieron un muro y dijeron, oh,
Dios nos hizo a nosotros sus favoritos. Dios nos escogió a nosotros. Somos los predilectos de Dios. Ustedes quémense, destruyanse. Ustedes no tienen derecho a la salvación. Solo nosotros. Y se eligió un muro más alto que no sé, que el muro que se quiere construir en algunas naciones para separarlas. Hay tantos muros de separación que wow. Y Dios dice, pero yo no les di el plan de salvación para que ustedes se lo queden solos. El plan de salvación es para todo el mundo. Así que Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, mandó a su Hijo para derribar ese muro. Y primero, para extender la cruz sobre un abismo que se había creado entre nosotros y Dios. El pecado nos separó de Dios, nos separó de la fuente de vida eterna y había un gran abismo que debía ser subsanado primero. Así que Jesús vino primeramente a poner un puente entre Dios y nosotros para que pudiéramos, aquellos que estábamos lejos, finalmente acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y de esa manera quedó eliminado nuestro registro de delitos y pecados que nos mantenía separados de nuestro Padre Celestial. Finalmente podemos llegar a ser uno en Cristo, como Cristo oró en Juan 17, que Él quería que nosotros fuéramos uno en Él, como Él es uno con su Padre. Así que la primera reconciliación tiene que ser entre nosotros con Dios, para luego tener una reconciliación entre nosotros. Y antes de pasar a la siguiente, me llama la atención la cruz. Si usted mira la cruz, extiende sobre el abismo y nosotros cruzamos, vamos a Dios, pero una vez que llegamos a Dios, se nos olvida que de estos dos lados se extiende también la reconciliación entre nosotros los seres humanos. Así que primeramente vayamos a Dios, reconciliémonos con Él y luego hagamos reconciliación entre nosotros. Así que en el contexto del pasaje de esta semana, estamos estudiando la epístola a los Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. La cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. Primero, los gentiles, nosotros que estábamos lejos de Dios y de su pueblo, nos hemos acercado. La cruz nos ha acercado a aquellos que eran el pueblo de Dios. Y de ambos pueblos, ahora nos ha hecho hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de los creyentes judíos. De ambos pueblos, gentiles y judíos, ha hecho un solo pueblo. Nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Segundo, la enemistad que había entre creyentes, judíos y gentiles quedó destruida. ¿Será verdad? Porque vimos una foto, es más, vimos inclusive un video en donde en el muro de los lamentos, muro, todavía hay una separación entre judíos y gentiles. Ellos no se van a mezclar con nosotros la incircuncisión. Pero eso pasa cuando no ha habido una reconciliación primero con Dios. Porque una vez que tienes esa reconciliación con Dios, tú no puedes quedar igual. Así que primero reconciliarse con Dios y luego esa enemistad que hay entre nosotros queda destruida. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser un estado permanente de hostilidad y de guerra
entre los judíos y los gentiles, que eran enemigos acérrimos. Es más, hoy en día todavía los judíos están peleando con los palestinos y pareciera ser que esa guerra no tiene por dónde terminar. Cada uno atrincherado en su propia opinión. ¿De qué estamos hablando? Mientras que nosotros no nos reconciliemos con Dios, vamos a estar en enemistad con un mundo y todo mundo. Así de sencillo. Y en tercer lugar, la cruz logró que en lugar de hostilidad llegase la reconciliación. El propósito de Cristo es reconciliar con Dios a ambos en un solo grupo mediante la cruz. Reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Por eso es que, no recuerdo qué parte de la Biblia dice, pero dice que solamente habrá un redil y un pastor. Es importante que nosotros sepamos que si nosotros queremos estar con Dios por la eternidad, es necesario deponer las armas. No podemos pretender decir que somos cristianos, pero estamos enemistados los unos a los otros. O Cristo está en nosotros y nos ha dado un nuevo corazón, o no está. Si Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces las enemistades, las diferencias entre nosotros, la hostilidad que hay entre nosotros quedará eliminada. Solo si nos hemos reconciliado con Dios. Porque el que se reconcilia con Dios no queda igual. Wow. Así que, ¿qué significa reconciliación? Bueno, ¿y qué se siente al reconciliarse? Nos dice que la reconciliación es el restablecimiento de la concordia, de la amistad entre dos o más partes enemistadas. El término reconciliación viene de concilietus.